Desde lo más hondo de nuestros corazones, Cardenal Robert Sarah con Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, segunda edición. A quien tiene una fe clara según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalista, mientras que relativismo es dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina. Parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura de relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Joseph Ratzinger, homilía pronunciada en la Basílica Vaticana, 18 de abril del 2005. Toda acción debe ir precedida de una intensa vida de oración, de contemplación, de búsqueda y escucha de la voluntad de Dios. La fuerza del silencio frente a la dictadura del ruido. Cardenal Robert Sarah con Nicolás Diat. Nota del editor de esta segunda edición. Debemos meditar las reflexiones de un hombre que se acerca al final de su vida. En una hora tan decisiva nadie toma la palabra a la ligera. Cardenal Robert Sarah. Desde lo más hondo de nuestros corazones, he aquí el sencillo y emotivo título que han elegido el Papa Emérito Benedicto XVI y el Cardenal Robert Sarah para el libro que publican. Conjuntamente, no es habitual escuchar a Benedicto XVI. En marzo de 2013, el Papa Emérito quiso retirarse a un monasterio de los Jardines del Vaticano. Su deseo era consagrar sus últimos años de vida a la oración, la meditación y el estudio. El silencio se convirtió en el valioso joyero de una existencia alejada de los ruidos y las agresiones del mundo. Hasta la fecha es raro que Benedicto XVI haya aceptado tomar la palabra para dar a conocer su pensamiento sobre los temas importantes de la vida de la Iglesia. De ahí que el texto que hoy nos ofrece sea excepcional. No se trata de un artículo de prensa ni de unas cuantas notas reunidas con el paso del tiempo, sino de una reflexión magistral, lectio disputatio a la vez. La intención de Benedicto XVI queda claramente manifestada en su introducción. Ante la prolongada crisis que viene atravesando el sacerdocio desde hace muchos años, me ha parecido necesario remontarse a las raíces más hondas del problema. Los lectores, conocedores del Papa Emérito, no tendrán dificultad en identificar el estilo, la lógica y la maravillosa pedagogía del autor de la trilogía dedicada a Jesús de Nazaret. Las frases están muy elaboradas, las referencias son abundantes y los argumentos trabajados con cincel. ¿Por qué ha querido el Papa Emérito trabajar con el Cardenal Sarah? Los dos son buenos amigos, mantienen una correspondencia regular en la que comparten sus puntos de vista, sus esperanzas y sus temores. En octubre de 2019, el Sínodo de la Amazonía, la Asamblea de los Obispos, religiosos, religiosas y misioneros dedicado al futuro de esa región inmensa, ha puesto un tiempo de debate en el seno de la Iglesia, en el que se ha abordado los distintos modos del futuro del sacerdocio católico. A finales del verano de 2019, Benedicto XVI y el Cardenal Sarah, por su parte, intercambiaron algunos textos, ideas y propuestas y se reunieron para aportar la máxima claridad a las páginas que ahora ofrecemos. Fascinado, he sido testigo privilegiado de ese diálogo. Les agradezco infinitamente el honor que supone para mí ser el editor de este libro. El texto de Benedicto lleva un título escueto, el sacerdocio católico. Nada más empezar, el Papa Emérito precisa cuál va a ser su enfoque. En los fundamentos de la grave situación en la que hoy se encuentra el sacerdocio, existe un defecto metodológico en la acogida de la Escritura como palabra de Dios, palabras severas e inquietantes, casi inauditas. Benedicto XVI no ha querido afrontar él solo un problema tan dedicado. Le ha parecido natural e importante la colaboración del Cardenal Sarah. El Papa Emérito conoce la extraordinaria espiritualidad del Cardenal, su sentido de la oración, su sabiduría. Confía en él. En la Semana Santa del año 2017, Benedicto XVI escribía en el prólogo a La fuerza del silencio: el Cardenal Sarah es un maestro espiritual que habla apoyándose en una honda intimidad con el Señor en el silencio. Gracias a esa unidad con Él, tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros. Debemos estar agradecidos al Papa Francisco
por haber situado a este maestro espiritual a la cabeza de la congregación responsable de la celebración de la liturgia de la Iglesia. El cardenal Sará, por su parte, admira la obra teológica de Benedicto XVI, el poder de su reflexión, su humildad y su caridad. Esta frase de la introducción conjunta del libro expresa a la perfección la intención de los autores. La semejanza de nuestras inquietudes y la coincidencia de nuestras conclusiones nos han decidido a poner el fruto de nuestro trabajo y de nuestra amistad espiritual a disposición de todos los fieles, a ejemplo de San Agustín. La cosa es muy sencilla. Son dos obispos que han querido reflexionar, dos obispos que han querido hacer público el fruto de su brillante estudio. El texto de Benedicto XVI es una excelente factura teológica. El del cardenal Sará posee una fuerza catequética indudable. Los argumentos se entrecruzan, las palabras se completan, las inteligencias se estimulan entre sí. Para sus letras, el cardenal Sará ha escogido este título: Amar hasta el fin, una mirada eclesiológica y pastoral sobre el celibato sacerdotal. En ellas hallamos el coraje, la radicalidad y la mística que hacen incandescentes todos sus libros. Benedicto XVI y el cardenal Sará han querido abrir y cerrar el libro con dos textos conjuntos. En la conclusión escriben: es urgente, es preciso que ninguno de nosotros, obispos, sacerdotes, laicos, nos dejemos impresionar por los argumentos equivocados, las puestas en escena teatrales, las mentiras diabólicas, los errores de moda que quieren desvalorizar el celibato sacerdotal. Termina la cita. Es evidente que ni el Papa emérito ni el cardenal Sará han querido ocultar la inquietud que inunda sus corazones, pero conocen lo suficiente a San Agustín, a quien recurren con frecuencia para saber que el amor siempre tiene la última palabra. El lema episcopal del cardenal Joseph Ratzinger ha sido Ut cooperatores simus veritatis. Debemos servir de modo que seamos cooperadores de la verdad. A sus 92 años ha querido seguir sirviendo a la verdad en este texto. El lema elegido por el cardenal Sará cuando aún era el joven arzobispo de Conakry es el siguiente: Sufficit tibi gratia mea, te basta mi gracia. Está tomado de la segunda carta a los Corintios, en la que el apóstol Pablo menciona sus dudas ante el temor de no ser capaz de transmitir de modo eficaz la enseñanza del Evangelio. Y el Señor le responde: te basta mi gracia, porque la fuerza se perfecciona en la flaqueza. Querría concluir estas palabras con dos citas que hoy resuenan con fuerza. La primera pertenece a la homilía pronunciada por Benedicto XVI el 31 de mayo de 2009 durante la misa de Pentecostés. Como existe una contaminación atmosférica que envenena el ambiente y a los seres vivos, también existe una contaminación del corazón y del espíritu que daña y envenena la existencia espiritual. La segunda la he tomado prestada del Pórtico de la Segunda Virtud de Charles Peggy. Lo que me asombra, dice Dios, es la esperanza, y no salgo de mi asombro. Esta pequeña esperanza que parece una cosita de nada, esta pequeña niña esperanza. Buscando lo más hondo de sus corazones, Benedicto XVI y el cardenal Robert Sarrat han querido disipar esta contaminación y abrir las puertas de la esperanza. Nicolás Díaz, Roma, 6 de diciembre de 2019. Introducción. ¿Por qué tienen miedo? En una célebre carta dirigida al obispo donatista Massimino, San Agustín pone de manifiesto su intención de publicar su correspondencia. ¿Qué de hacer? Se pregunta, si al leer al pueblo católico nuestras cartas para instruirlo mejor. Hemos decidido seguir el ejemplo del obispo de Hipona. Estos últimos meses, mientras en el mundo resonaba el estruendo generado por un extraño sínodo mediático que se imponía sobre el sínodo real, hemos mantenido varios encuentros, hemos intercambiado ideas e inquietudes, hemos rezado y meditado en silencio. En cada uno de estos encuentros nos hemos confortado y tranquilizado mutuamente. Nuestras reflexiones, guiadas por dos voces diferentes, nos han llevado a cruzarnos algunas cartas. La semejanza de nuestras inquietudes y la coincidencia en nuestras conclusiones nos han decidido a poner
el fruto de nuestro trabajo y de nuestra amistad espiritual a disposición de todos los fieles, a ejemplo de San Agustín. Sí, como él podemos afirmar, silere non postum, no puedo callar. Sé cuán pernicioso sería para mí el silencio. No pretendo pasar estos tiempos borrascosos en los hondos honores eclesiásticos. Pienso que he de dar cuentas de las ovejas a mí confiadas por Cristo, príncipe de todos los pastores. No puedo callar ni fingir ignorancia. Como obispos estamos al servicio de todas las iglesias. Por eso, como un inmenso deseo de paz y de unidad, ofrecemos a todos nuestros hermanos obispos, sacerdotes y fieles laicos del mundo entero el rédito de nuestras conversaciones. Lo hacemos con un espíritu de amor a la unidad de la iglesia. Si la ideología divide los corazones, la verdad los une. Escudriñar la doctrina de la salvación no puede sino unir a la iglesia en torno a su divino maestro. Lo hacemos con un espíritu de caridad. Hemos creído útil y necesario publicar este trabajo en un momento en que los ánimos parecen haber apaciguado. Cada uno podrá completarlo y criticarlo. La búsqueda de la verdad solo puede llevarse a cabo con la apertura del corazón. Fraternalmente, pues, ofrecemos estas reflexiones al pueblo de Dios, siempre, como es obvio, con un espíritu de obediencia filial al Papa Francisco. Hemos pensado especialmente en los sacerdotes. Nuestro corazón sacerdotal ha querido confortarlos, alentarlos. Unidos a todos los sacerdotes, suplicamos: Señor, sálvanos, que perecemos. Mientras estalla la tempestad, el Señor duerme. Parece abandonarnos al oleaje de la duda y del error. Estamos tentados de perder la confianza. Desde todas partes, las olas de relativismo azotan la barca de la iglesia. Los apóstoles tuvieron miedo, su fe se enfrió. A veces también la iglesia parece tambalearse en medio de la tempestad. Vaciló la confianza de los apóstoles en el poder de Jesús. Y estamos viviendo ese mismo misterio. No obstante, sentimos una profunda paz, porque sabemos que es Jesús quien guía la barca. Sabemos que nunca se irá a pique. Creemos que solo ella puede conducirnos al puerto de la salvación eterna. Sabemos que Jesús está ahí con nosotros dentro de la barca. Queremos reafirmar nuestra confianza en Él y nuestra fidelidad absoluta, plena e incondicional. Queremos volver a pronunciar este gran sí que le dijimos el día de nuestra ordenación. Ese sí absoluto nos lo hace vivir a diario nuestro celibato sacerdotal, porque nuestro celibato es una declaración de fe. Es un testimonio, ya que nos introduce en una vida que solo tiene sentido en Dios. Nuestro celibato es testimonio, es decir, martirio. El término griego posee ambos significados. En medio de la tempestad, nosotros los sacerdotes hemos de volver a afirmar que estamos dispuestos a perder la vida por Cristo. Día tras día damos ese testimonio con el celibato, mediante el cual entregamos nuestra vida. Dentro de la barca, Jesús está dormido, pero si vencen las dudas, si nos da miedo poner en Él nuestra confianza, si el celibato nos hace retroceder, nos arriesgamos a escuchar su reproche. ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Mateo 8:26. Texto escrito por el cardenal Robert Sarrat, leído y aprobado por Benedicto XVI, Ciudad del Vaticano, septiembre de 2019.